quisiera preguntarle si han estado trabajando con el ayudante. Sí, ¿Qué cosas han trabajado? ¿Qué han hecho? hemos entrado a calor ya. Bueno, entonces podemos comentar acerca del calor y trabajo mecánico. Es el documento que yo les mandé, ¿no? Supongo que lo deben haber mirado, por lo menos rápidamente. De todas formas, vale la pena repasar acerca del calor y el trabajo mecánico porque una vez que terminamos con esto ya estaríamos en condiciones de empezar a analizar la primera ley de la termodinámica. Y que quisiera escuchar sus opiniones antes de que yo empiece a hacer comentarios acerca del calor. Nada, no hay ningún comentario. Bueno, rápidamente voy repasando cosas que ya dijimos. El calor, considerado como una forma de energía. Pero como hay muchas formas de energía, entonces algo más tiene que tener de particular el calor. Y ese algo más es que este fenómeno energético surge o aparece o se presenta cuando exista una diferencia de temperatura. Quiere decir que, lo voy a poner así, que si esto que estoy dibujando representa al sistema termodinámico y el sistema tiene una temperatura T y el medio ambiente tiene una temperatura, el medio exterior una temperatura T' y resultan ser distintas, entonces se produce un flujo de energía en forma de calor, ya sea desde el sistema hacia el medio exterior o viceversa, como consecuencia de la diferencia de temperatura. Ahora quisiera que ustedes me digan, ya que han estado tocando el tema del calor, ¿en qué sentido ocurre este fenómeno? Y uno de los detalles que uno tiene que recordar es que siempre ocurre así. No sé si me están captando porque estoy preguntando. ¿Puedes volver a Fíjese, preguntar, ingeniero? sí, fíjese que yo he marcado el flujo de calor o el movimiento de esta forma de energía desde el sistema hacia el medio exterior con una flecha que va hacia afuera o viceversa, decía, con una flecha que va hacia adentro. Entonces, lo que estoy preguntando es de qué depende de que la flecha vaya hacia afuera o hacia adentro. ¿De dónde es la temperatura mayor? Claro. Entonces, lo que debemos destacar es que el calor siempre es desde una temperatura mayor hacia una temperatura, digamos, fuera así, ¿no? Menor. Si T' fuera mayor, entonces el sentido sería opuesto. Fíjense que voy a añadir algo más que es importante que usted lo profundice. Este fenómeno que se llama calor forma parte de un grupo de fenómenos que se califican como fenómenos espontáneos. Lo anoto por acá para que usted lo tome en cuenta y examine qué características tienen todos los fenómenos espontáneos y que haga una enumeración de distintos fenómenos espontáneos que usted puede observar dentro del campo de la física. Bueno, lo importante es esto, que
el fenómeno calor necesita para existir que haya una diferencia de temperatura. Al hablar de una diferencia de temperatura, estamos hablando de algo que ahora lo vamos a marcar así, de un desequilibrio térmico. Y usted ya sabe que cuando existe un desequilibrio, significa que está ocurriendo un proceso termodinámico. En este caso nos referiremos al proceso termodinámico que está experimentando el sistema en cuestión. Y recordamos que este proceso termodinámico ocurre a partir de un estado termodinámico que lo vamos a llamar estado inicial y sea una condición de equilibrio. Luego se va a presentar el desequilibrio que va a ser o va a provocar como consecuencia que el sistema termine en otro estado termodinámico, otro estado de equilibrio distinto que lo llamamos estado final. Entonces, yo le pregunto a usted, cuando el sistema se encuentra en el estado I, estando en equilibrio, por supuesto, ¿cuánto vale Q? O lo pregunto si existe Q. Lo pregunto así, para que yo pueda anotarle un valor acá. ¿Alguien puede responderme? 0. 0. Sencillamente porque no existe desequilibrio térmico. Una de las condiciones que hemos dicho es que el sistema se encontrará en un cierto estado termodinámico cuando esté en una condición de equilibrio termodinámico, térmico y mecánico. En este caso nos interesa el equilibrio térmico. Pregunto, cuando el sistema hubiera alcanzado el estado final, ¿qué podemos decir acerca del valor de Q? También es 0. ¿Cuánto ¿Qué tiene será? valor? 0. Otra vez 0, porque el sistema se encuentra en equilibrio. Si yo hiciera la diferencia entre el 0 y el 0, siempre tendría un valor 0, lo cual me estaría diciendo de que durante el proceso no existe calor. Sin embargo, eso no es verdad, porque si el desequilibrio que origina el proceso IF es consecuencia, digamos, o es un desequilibrio de tipo térmico, entonces va a existir intercambio de calor entre el sistema y el medio exterior. Dicho de otra manera, entre el estado I y el estado F, es decir, por acá, Q puede ser 0 si es que durante todo el proceso no existiera desequilibrio térmico, o puede ser un valor distinto de 0 si efectivamente existe un desequilibrio térmico. Quisiera saber si me están comprendiendo lo que digo. Ingeniero. Ok. Sí, ingeniero. Entonces, mira, yo tendría que añadir lo siguiente. ¿De qué depende de que en el proceso IF el valor de Q sea 0 o distinto de 0? La única respuesta que podríamos dar es que depende de cómo ocurra el fenómeno. Porque si el fenómeno ocurre con esta característica, o sea que es adiabático, sin intercambio de calor, entonces Q tendrá un valor permanentemente 0, desde el estado I hasta el estado F. Pero si no es adiabático, entonces tendrá un valor Q distinto de 0 y cuyo monto o magnitud va a depender, lógicamente, de cómo ocurre el proceso termodinámico.
En ambos casos todo queda traducido diciendo que el valor de Q depende de la trayectoria del proceso termodinámico y acá se presenta una gran diferencia en relación con las variables de estado. Ustedes deben recordar que en las variables de estado no interesa cómo ocurren los fenómenos, sino lo que interesa es el estado mismo. Es decir, las variables de estado solamente dependen de la condición de equilibrio. Mientras tanto, acá nos estamos encontrando con un tipo de variables, hablo específicamente de Q en este caso, cuyo valor está siendo afectado por el cómo ocurre el proceso, es decir, la trayectoria del proceso termodinámico. Esto nos lleva al siguiente detalle. Si yo le pregunto a usted cuánto vale o cuánto es el valor del diferencial de calor en el proceso IF, ¿qué me diría usted? ¿Cuál tiene que ser la respuesta? Pues está anotada ahí en el Pero distinto. pizarrón, ¿no? Usted me tendría que decir, mire, si el fenómeno es adiabático, el valor de Q va a ser cero. Eso indudablemente. Pero si el fenómeno no es adiabático, y estoy repitiendo lo que dije antes, el valor de Q va a ser un valor que lo tenemos que cuantificar a partir del cómo ocurre el proceso en cuestión. Es decir, su trayectoria. Y aquí nos vamos a encontrar con la problemática de que si no conocemos la trayectoria, inicialmente no vamos a poder cuantificar el valor de Q. Más este problema se resuelve cuando ya se conoce la primera ley de la termodinámica. Y sobre esto vamos a volver más adelante. Lo que yo quiero poner en el tapete es el siguiente detalle. Fíjese que en el caso de las variables de estado, el diferencial entre dos estados tiene un único valor, mientras que acá nos estamos encontrando con que el diferencial o la diferencia, si quiere llamarlo así, de Q entre esos mismos estados puede tener en teoría infinitos valores. Entonces, hay otra diferencia que estamos marcando entre estas variables que se conocen como variables de trayectoria y las otras variables que hemos denominado variables de estado, como son la presión, la temperatura, el volumen, etc. Entonces, para hacer una diferenciación entre las dos variables, voy a anotar esto, variables de trayectoria como característica del calor. Se indica que con motivo de que el diferencial puede tomar teóricamente cualquier valor, desde 0 hasta, en teoría, vuelvo a repetir, infinito, entonces el diferencial se conoce como diferencial inexacto. ¿Por qué? Porque para que yo lo pueda conocer, previamente debo conocer la trayectoria. Quisiera saber si me están comprendiendo este concepto de la inexactitud del diferencial de una variable de trayectoria como es el calor. Sí, ingeniero. Ok, y entonces, como ya van a haber diferencia entre estas variables y las variables de estado, cuando en términos matemáticos queremos indicar un diferencial inexacto, vamos a utilizar la letra griega de delta. Y entonces vamos a escribir diferencial de calor de esta manera. Y es importante que tomen nota de todos estos detalles que estoy marcando
a la hora de escribir las ecuaciones, las fórmulas, las leyes. Debe respetar esto que estamos marcando, porque, fíjese, si entre el estado I y el estado F, si para un determinado proceso termodinámico yo quiero cuantificar el diferencial de calor, entonces matemáticamente yo procedería a resolver o a tratar de resolver esta integral entre el estado I y el estado F. Ahora quiero que me digan, y ya está anotado eso, ¿cuánto vale Q en el estado I? 0. ¿Cuánto vale Q en el estado F? 0. 0. Pero si yo procediera como se hace con las variables de estado, entonces yo diría, esta integral va a ser igual a 0 menos 0, es decir, 0. ¿Es verdad esto? No. De acuerdo con todo lo que estoy diciendo, solamente va a ser verdad en el caso de que el proceso termodinámico sea adiabático. Y cuando no sea adiabático, el valor de esta integral será un valor distinto de 0, tal como lo anotamos acá, dependiendo de la trayectoria. ¿Qué estoy queriendo decir? Estoy queriendo decir que esta integral no la vamos a poder resolver como la resolvemos las integrales que corresponden a las variables de estado. Entonces, ¿cómo vamos a proceder matemáticamente? Porque estamos poniéndole una tranca, digamos, a la matemática en relación con este tipo de variable. Lo que se hace es expresar el valor de Q en función de variables de estado. Y entonces cuando hagamos el reemplazo de esta función f de las variables de estado acá, ya vamos a poder operar con la misma matemática con la que se operan, lógicamente, las variables de estado. Entonces, esto implica que en la cuantificación del calor hay que seguir distintos procedimientos por el motivo que voy a exponer a continuación. Quisiera que me digan si ustedes recuerdan esta curvita o este grafiquito que hicimos en algún momento de las explicaciones sobre el comportamiento de una sustancia pura y hicimos una cosa así. ¿Recuerda? Sí, sí. ¿Qué le pasa a una sustancia cuando se le suministra calor? Y entonces la sustancia que es por acá sólido, por acá se vuelve líquido, por acá es líquido, por acá se vuelve líquido más vapor y por acá se vuelve vapor. ¿Recuerda? Toda esta secuencia y entonces usted puede observar lo siguiente, que en este tramo se experimenta un cambio de temperatura hasta llegar a la temperatura de fusión. Pero en la meseta no ocurre cambio de temperatura, más bien lo que ocurre es un cambio de fase, porque el sólido se convierte en líquido. Luego acá se repite una historia similar a la primera, con un cambio de temperatura hasta llegar a la temperatura de vaporización. Luego una meseta que implica cambio de fase y luego otra vez calentamiento traducido por aumento de temperatura. Y entonces se suele clasificar por el efecto que está provocando el suministro de calor al calor en dos versiones, diríamos así. Una versión que se conoce con el nombre de calor sensible. No sé si ustedes han escuchado eso en alguna oportunidad, seguramente. Y la otra versión que se denomina calor latente. Esta versión de calor sensible es la versión que está asociada con lo que ocurre en estas partes, en donde el efecto notable es el cambio de temperatura.
mientras que el latente es lo que ocurre en estos lugares, que está asociado, es decir, el calor latente con el cambio de fase. Quisiera escuchar sus comentarios, a ver si me están siguiendo hasta acá. No oigo nada. Está claro, ingeniero. Ok, entonces lo que estaba diciendo es que si vamos a utilizar variables de estado para determinar cantidades de calor, pues estas variables de estado difieren de cuando el calor es sensible a cuando el calor es latente. Y por ejemplo, en el caso de calor sensible, lo voy a anotar por acá, se hace uso de una variable de estado, es una propiedad de la sustancia que se llama, con C minúscula, calor específico. Entonces usted va a repasar todo lo que hubiera aprendido acerca del calor específico. Les recuerdo que hay lo que se llama calor específico a presión constante, calor específico a volumen constante, calor específico instantáneo, calor específico medio, y entonces es importante que usted recuerde todo eso, que en algún momento le va a hacer falta cuando esté trabajando la parte práctica. En lo que concierne al calor latente, hay una propiedad que la voy a anotar por acá, que se simboliza con la letra lambda, que se llama calor latente, y dependiendo del fenómeno que esté ocurriendo, en cuanto al cambio de fase se refiere, y entonces se denominará calor latente de fusión, de vaporización, o visto al revés, condensación, solidificación, sublimación, en fin. Pero algo más voy a decir como un adelanto. Este valor lambda, calor latente de cambio de fase, se suele determinar aprovechando una nueva variable de estado que en su momento la vamos a presentar, que se simboliza con la letra H, que usted la puede observar en las tablas que seguramente tiene a su disposición. Quisiera saber si conocen o recuerdan esta variable, porque ya en alguna otra materia la deben haber mencionado, y que me digan cómo se llama. ¿Entalpía? Entalpía. Exactamente, entalpía. Entonces, usted notará que este valor está consignado en las tablas, tanto en las tablas de saturación como en las tablas de recalentamiento. En su momento vamos a volver sobre esto, porque en realidad la entalpía es energía. Entonces, cuando estudiemos la primera ley, que es justamente la ley que se refiere a la energía, entonces en algún momento aparecerá interviniendo esta variable que se llama entalpía o energía entálpica. Entonces, yo les vuelvo a recomendar que usted se tome tiempo de buscar información sobre calor específico. Digamos, para completar el panorama, deberíamos mencionar que el valor de Q se cuantifica a partir de una unidad que se llama caloría, cuya definición es importante que usted la recuerde. Entonces yo le sugiero que usted vuelva a repasar cómo se define una caloría. Y en los trabajos prácticos que ustedes van a estar desarrollando, como resulta pequeñita esa unidad, entonces va a ser de uso común y corriente esta otra unidad múltiplo de la caloría.
la kilocaloría, que está claramente visto de que corresponde a un valor de 1000 calorías. Y también a modo de repaso, para tenerlo en consideración, porque aún en algunos campos de la física se sigue utilizando esta unidad, es importante que usted mire acerca de esta unidad de cantidad de calor en el sistema inglés que se llama BTU, traducido Unidad Térmica Británica. Bueno, de todo lo que he dicho, quisiera saber si quieren preguntar alguna cosa. En concreto, ¿qué es lo que han trabajado en la ayudantía en relación con este tema? Quisiera que alguien me ilustre un poco más. Estoy esperando que me hagan algún comentario en relación a lo que pregunté. Me interesa saber para hacer de mejor manera las cosas. Pasamos sobre... No escuché, no pude entender qué me dijeron. Sobre la energía interna en los sistemas cerrados. Pucha, entonces estamos atrasados. Bueno, pero vale la pena porque entender esto. Bueno, en relación con todo lo que he dicho acerca del calor, no sé si tienen algún comentario, pregunta, adelante. Hay una cosa que es muy importante que usted la tenga en cuenta. No se le vaya a ocurrir nunca escribir esto. Observa, ¿no? ¿Qué es lo que ha notado? ¿Qué es esto? Delta Q. Delta Q. No se le vaya a ocurrir escribir nunca esto, porque esto es 0, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Entonces, ojalá no aparezca algún marciano por ahí escribiendo la cosa así, ¿no? Aunque no faltan extraterrestres, a pesar de que estaría yo menospreciándolos, pues, ¿no? A los extraterrestres, no ser más adelantados que nosotros. Entonces, nunca. Por eso es importante que usted tome en consideración todos los detalles que vamos mencionando acerca de los símbolos, la escritura, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si tienen alguna cosa que quieran decirme en relación con esto. Y si no, conversemos un poco sobre el trabajo mecánico, que es la otra gran variable que da origen a esta materia. Entonces voy a borrar para hacerme espacio. Porque resulta que el trabajo mecánico es pariente cercano del calor, en el sentido de que goza de cualidades similares. Entonces, anotemos por acá, a la derecha,
trabajo mecánico, cuyo símbolo comúnmente usado es W. Y entonces, haciendo un paralelismo con el calor, resulta que el trabajo mecánico también es una forma de energía, pero para diferenciarla de las demás formas de energía, entonces tenemos que indicar en qué momento o por qué razón se presenta el trabajo mecánico. Y quisiera que me lo digan. ¿Cuándo va a existir esta forma de energía que se llama trabajo mecánico? ¿Qué se requiere para que esté presente? Sí, pero para que haya movimiento, ¿qué se requiere? Otra vez, desequilibrio, ¿no? Para que algo se mueva, tiene que estar en desequilibrio. ¿De qué tipo? Desequilibrio mecánico. Eso significa un desequilibrio de fuerzas, que las fuerzas que están actuando sobre el sistema no están dando una resultante nula, cero, o un desequilibrio de momentos de fuerza, que tampoco, digamos, suman un valor cero. Entonces, otra vez nos encontramos con que esta variable trabajo mecánico está asociada con una condición de desequilibrio de manera similar al calor, lo que quiere decir que en el estado inicial de un proceso termodinámico, ¿cuánto vale W? ¿Cero? Cero. Cero. En el estado final vale cero, pero durante el proceso W podrá ser igual a cero o distinto de cero, dependiendo, como decíamos antes, de cómo ocurra el proceso termodinámico. Dicho de otra manera, de la trayectoria. Como consecuencia de todo ello, entonces resulta que el trabajo mecánico es otra variable de trayectoria y que por lo tanto tiene diferencial inexacto. Entonces, a partir de este momento, nosotros vamos a operar en el desarrollo de la materia con dos tipos de variables. Las variables de estado, que solamente dependen del estado, y las variables de trayectoria, que dependen de cómo ocurre el proceso termodinámico. En lo que respecta a la cuantificación del trabajo mecánico, entonces tenemos que recordar cosas que usted ya vio en la física. Y voy a hacer espacio acá para referirme a ello. Entonces, suponga que usted tiene este sistema termodinámico que es el contenido de un recipiente rígido. ¿Qué tipo de, digamos que acá, dentro de este recipiente que está sentado sobre una superficie, usted tiene una sustancia pura? Dígame, si usted considera el contenido de este recipiente como sistema termodinámico, ¿qué tipo de sistema es? Cerrado. Cerrado. Bueno, resulta que si yo le aplico a este sistema cerrado una cierta fuerza, una fuerza con una magnitud, una de las cosas que se puede observar es que el sistema se desplace sobre la superficie de apoyo una cierta distancia de X. En el momento en que hay movimiento, significa que hay un desequilibrio, ¿verdad? Pero en ese desequilibrio la fuerza F es la que manda. Y entonces se dice que
esta fuerza F está trabajando sobre el sistema termodinámico, le está aplicando al sistema termodinámico una cierta cantidad de energía que responde a la siguiente definición. Si consideramos a este ángulo alfa, y entonces descomponemos a la fuerza en dos direcciones, tendremos esta componente que es F coseno de alfa y esta otra que es F seno de alfa. Y entonces se dice así, como la dirección del movimiento es horizontal, significa que en la dirección vertical no hay desplazamiento, por lo tanto subsiste una condición de equilibrio de fuerza de momento, y entonces la única fuerza responsable del movimiento es la componente F coseno de alfa. A partir de ese momento se define al trabajo mecánico como una cantidad que resulta de multiplicar la fuerza que trabaja por el desplazamiento. Y entonces todo trabajo mecánico responde a esta definición. Quisiera escuchar sus comentarios. Fuerza de coseno de alfa. F por coseno de alfa por dx. ¿Qué es alfa? Y eso es importante que lo tenga en cuenta. Lo que estamos haciendo es repasar mecánica. Es el ángulo formado por la dirección de la fuerza y la dirección del movimiento. Siempre. De tal manera que el ángulo alfa siempre responde a esta definición. Bueno, creo que lo vamos a dejar acá porque ya se nos agota el tiempo. Y ¿Qué es alfa? continuamos el próximo día.